Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una plática más de Madrid Tutor, la ética del cuidado, el cuidado emocional, el cuidado corporal y el cuidado al medio ambiente. En esta ocasión contamos con la plática del doctor Juan Manuel Quijada, que nos va a hablar sobre cómo cuidar nuestra salud mental. Doy algunas maneras en las que nos vamos a estar comunicando. Acuérdense que es por medio del chat de preguntas y respuestas. Y una vez que el doctor termine su presentación, pues podrán externar sus dudas, sus inquietudes, sus cuestionamientos para que él las vaya respondiendo. Les voy a leer una pequeña semblanza del doctor. El doctor Juan Manuel Quijada Gaitán es médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría, diplomado en gestión de instituciones de salud por el ITAM, diplomado en terapia sistémica por el ILEF, director del Centro Integral de Salud Mental Chimalhuacán 2009-2015, director del Centro Integral de Salud Mental Iztapaluca 2015-2019, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud 2019-2023 y comisionado nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud 2023-2024. Es padre de familia del colegio y es una persona a la cual hemos agradecido y le seguimos agradeciendo por su generoso apoyo y orientación siempre que se lo hemos solicitado. Hoy nos presenta cómo cuidar nuestra salud mental. Los dejo en compañía del doctor Juan Manuel Quijada y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Les agradezco su tiempo, les agradezco el que se hayan conectado. Saludo a toda la comunidad Madrid, a todos los padres de familia, a los alumnos, a todos los que estén conectados, los profesores, por supuesto, el personal administrativo del colegio. Muchas gracias por estar, por acompañarme eh, aquí en esta plática. Eh, me gusta iniciar por la definición de salud mental. ¿Me va a permitir compartir pantalla? Muy bien. Bueno, pues como les decía, normalmente me gusta iniciar por eh, hablar sobre la definición o qué es la salud mental. Normalmente, y más en estos tiempos, cuando decimos salud mental, de inmediato nos ponemos a pensar en depresión, en ansiedad, en adicciones, en consumo de sustancias, en algún trastorno como esquizofrenia o trastorno bipolar, las cosas que son más comunes. Pero en realidad eso es la enfermedad mental o los padecimientos mentales. Lo que nosotros buscamos es, desde luego, prevenir que esto no suceda en la medida de lo posible, y lo que buscamos es tener precisamente esta salud mental, no la enfermedad mental o los trastornos mentales. Entonces, hay muchas definiciones. Esta es la más aceptada a nivel mundial. Es un estado de bienestar físico, mental y social que nos permite o permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar nuestras habilidades, ser conscientes de ellas, eh, con ellas enfrentar todo esto, poder aprender, poder estudiar, poder trabajar y, en el mejor de los casos, contribuir a la comunidad. Muchas veces me preguntan a mí en qué momento yo puedo saber si estoy perdiendo la salud mental o necesito ayuda. Uno de los indicadores importantes es cuando yo dejo precisamente de trabajar, de estudiar, de aprender o de desarrollarme en mis áreas de funcionamiento cotidiano. Ahí es donde en muchas de las ocasiones hay que pedir ayuda. Ya iremos, y ahorita más adelante les hago más específico esto. Sin embargo, es importante decirles que lo que buscamos es este estado de bienestar. Estas tres esferas, la física, la mental y la social, que a mí me gusta llamarle mi cuerpo, mi mente y mi gente, es un ambiente muy frágil de alguna manera, porque se puede romper por cualquiera de los tres lados, como una pata de una mesa de tres patas que si no tiene una de las patitas, pues se nos va a caer. Entonces, las otras dos van
a sufrir también. ¿Cuál es la importancia y cómo vamos a cuidar nuestra salud mental? Que ese es el tema que nos trae aquí. Lo primero, para poder cuidar nuestra salud mental y uno de los faros más grandes es una comunicación abierta. No solamente con nuestros hijos, con nuestros alumnos, entre nuestros pares, ya sean profesores, alumnos o padres de familia, sino con toda la comunidad. Es importante que en casa podamos crear un ambiente donde los hijos se sientan escuchados y comprendidos. Muchas veces nosotros en este diálogo entre generaciones, entre los papás, los hijos, incluso los abuelos, hay cosas que uno como adulto quizá ya cree haber comprendido o ya las comprendimos y ya las pasamos por nuestra vida, pero hay que entender que nuestros hijos van en esas etapas y es importante en esta comprensión y en esta escucha validar sus emociones y validar lo que ellos nos están diciendo. No hacer sentir que eso no vale o que eso es de, para otras edades o que eso ya no lo deberían de estar sufriendo o que son tontos por no poder comunicar o no poder hacerse entender. Precisamente cuando estamos en desarrollo, uno de los problemas es esta torpeza que hay para comunicarnos, pero la cual vamos aprendiendo justamente a no ser tan torpes. Muchos de los adultos aún lo somos en muchos sentidos, pero es importante generar este ambiente en donde ellos puedan ensayar incluso el cómo lo van a hacer fuera de casa. También es necesario, es conveniente para cuidar nuestra salud mental tener conversaciones regulares sobre nuestras emociones y bienestar. Es importante preguntar y escuchar cuáles son las emociones que está viviendo el otro y nosotros preguntar en qué podemos ayudar o cómo les gustaría que nos comprometiéramos o que ayudáramos con ello para que estén mejor. Muchas veces hemos encontrado, en mi caso como psiquiatra, que soy consultante también, y jóvenes adultos o adultos ya que no saben nombrar sus emociones. Y eso es porque justamente no se generó un ambiente cómodo en casa y tampoco tuvieron conversaciones en casa al respecto. Incluso en casos muy ya anecdóticos, hay quienes han sufrido algún trauma o sufrieron algún trauma desde la infancia y nunca tuvieron el espacio para poder ser escuchados y para poder hablar de estas emociones y son hasta que llegan con nosotros en la vida adulta a una consulta, posiblemente ya con una depresión o con un trastorno, que lo empiezan a decir. Entonces, si esto lo vamos generando día con día, es uno de los faros grandes para tener buena salud mental y cuidar nuestra salud mental. La comunicación abierta, en donde vamos a generar un ambiente, validando las emociones y que sea además consistente. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea nada más de vez en cuando, sino que consistentemente estemos preguntando, claro, sin que nuestros jóvenes se sientan abrumados por nosotros. Otra parte importante es reconocer los signos de estrés o problemas emocionales. Muchas veces nosotros, como en un padecimiento físico, podemos decir, bueno, como una gripa, ¿cómo sé? Ah, pues tengo estornudos, tengo eh, eh, moco transparente o de color, tengo tos, tengo dificultad para respirar, tengo fiebre. Así también los hay en los padecimientos mentales y en las emociones. Cuando hay signos de estrés, que no siempre significa que ya exista un padecimiento. Eso es importante. Una serie de signos y síntomas, como les llamamos, conforman un síndrome. Es decir, decimos un síndrome gripal. En el ejemplo que les pongo, si tengo tos, estornudos y secreción por la nariz, voy a tener un síndrome gripal. Y ya después de eso, si se junta con una prueba que a lo mejor dice es COVID positivo, entonces ya tendríamos un diagnóstico como tal. Esto es igual acá. El que haya de repente un síntoma o un signo no quiere decir que ya tenemos un problema, pero sí que podamos levantar las antenitas y podamos poner atención para ver si esto puede o no, podemos o no estar ante un padecimiento
o simplemente ante una emoción de ese día, de esos días, o una emoción aislada que no necesariamente nos va a llevar a tener un problema. Identificar cambios en el comportamiento. Nosotros, para eso es importante precisamente estar y conocer y preguntar muchas veces por los trabajos que tenemos o por otras situaciones no podemos estar cerca, pero afortunadamente ya con el uso de la tecnología podemos estar cerca para identificar los comportamientos habituales de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, hay que identificar cuando hay cambios. Les voy a poner algún ejemplo. Cuando un joven, adolescente, un niño están de malas o están enojones, como dicen, podemos estar ante una depresión o eso ya es un signo como tal. Se encierran en su cuarto, no quieren hablar o empiezan a hablar menos, entonces ya identificamos ciertos cambios. Es importante también tener comunicación como se tiene con la escuela y estar atentos del rendimiento escolar. Ese es un indicador importante. Tampoco el único y no quiere decir que alguien que tiene una baja en el rendimiento escolar estamos ante un problema o un padecimiento mental, pero es un indicador importante. Las relaciones que tienen nuestros hijos y tienen amigos, uno los conoce desde niños, desde muy pequeñitos, sabemos si son amigueros o no son amigueros y cómo ellos van transformando sus relaciones con sus pares. Entonces, ese es otro indicador importante. Y alguna alteración que podría indicar dificultades emocionales, precisamente como el no poder lidiar con alguna frustración o el que algún problema que no corresponde a la respuesta, pues también nos puede llamar la atención. Es decir, algo que no sea congruente, que digamos el problema es muy pequeño o ya lo había resuelto de alguna manera y ahora no está pudiendo resolverlo cuando ya lo había podido resolver. Entonces, tomemos en cuenta estos signos y síntomas. Repito, identificar cambios en el comportamiento, en el rendimiento escolar, en las relaciones sociales de nuestros hijos, con sus pares y alguna otra alteración que nos pueda llamar la atención. Esas son maneras de cuidar nuestra salud mental. Otra es fomentar los hábitos saludables. La importancia del sueño es importantísimo. Yo creo que es uno de los indicadores y de las maneras de cuidar nuestra salud mental más importantes. O si ustedes me dijeran por dónde empezar, siempre para nuestra salud física y mental, pero en este caso que estamos hablando de la salud mental, el que nosotros cuidemos nuestro sueño es sumamente importante. Les invito a que lo puedan, si quieren explorar más en el tema, a que puedan ver las medidas de higiene del sueño. Así le pueden teclear ustedes o googlear, como se dice ahora. Lo pueden googlear, le ponen medidas de higiene del sueño. Y estas medidas de higiene del sueño, poder llevar las que más se puedan, dependiendo cuál revisemos, pero son listas consistentes entre 18 o 20 medidas, tal vez menos, que las podamos llevar a cabo, como dormirse siempre a la misma hora, despertarse a la misma hora, eh, no consumir chocolate o café después de las 5 de la tarde, no hacer ejercicio también ya antes de dormir, no tener cenas o comidas copiosas o abundantes antes de dormir, entre otras cosas que nos ayudan para cuidar y tener lo que llamamos higiene del sueño. Estas recomendaciones quizás sean las más importantes para cuidar nuestra salud mental. Si cuidamos de nuestro sueño, estamos cuidando, vamos a la mitad del camino de tener una buena salud mental y de cuidar nuestra salud mental antes de que aparezca algún problema. Desde luego, todos sabemos y estamos conscientes de que la alimentación balanceada es una manera de mantener a nuestro cuerpo y a nuestra mente de alguna manera sanos, o es una de las mejores maneras. Ahí en la alimentación balanceada está incluida el que nos hidratemos adecuadamente con agua, de preferencia natural, dependiendo de nuestra edad, nuestro peso, pero más o menos 2 litros de agua al día repartidos. También pueden buscar en internet la jarra del buen beber, así se llama, y ahí podemos ver con mucha claridad, la pueden imprimir. Yo lo que hago es imprimirla y tenerla en el refrigerador y ahí siempre tenemos un recordatorio, tenerla ahí en la cocina.
El ejercicio físico es importantísimo para mantener una mente sana. Lo primero que tenemos que asegurar, por supuesto, es que nuestro órgano como tal esté funcionando bien, nuestro cerebro, eh, así como todos los demás, así como el corazón, así como los intestinos y todos los demás, nuestros músculos, por supuesto. El cerebro también es un órgano, de hecho es el órgano que más sangre tiene o más irrigado está, más venas y más arterias tiene, y dado que tiene mucha vitalidad. Entonces, el que nosotros tengamos un ejercicio físico regular va a mantener este órgano como tal en buenas condiciones y por lo tanto va a poder responder en la medida de las necesidades. Y la convivencia con pares y con la comunidad es otra manera de cuidar nuestra salud mental. No podría yo decir que hay un orden de importancia en estas anteriores, en estas como tal, pero sí pondría quizá el sueño como una de las mejores cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental. Esto es algo que decidí poner porque es algo que preguntan mucho, los límites en el uso de la tecnología. Establecer horarios y límites para el uso de dispositivos electrónicos. Sabemos que el exceso puede afectar negativamente el bienestar emocional y el rendimiento académico. Y aquí vendrán muchas preguntas atrás de esto. ¿Cuáles son esos horarios? ¿Cuánto tiempo es el recomendado? ¿Hasta dónde pongo yo límites? ¿Y cómo es que estos pueden afectar? Hay para bien y para mal el uso de la tecnología. Es decir, para bien hay muchas maneras de utilizarla de buena manera, eh, como ahora en el COVID, que nos ayudó mucho a tener contacto con nuestros familiares. También hay aplicaciones, ya cosas muy sofisticadas para cuidar nuestro sueño, precisamente. Nos ayudan con esta higiene del sueño, pero también hay aplicaciones muy especializadas para cuando alguien tiene un padecimiento, una ansiedad, por ejemplo. Hay aplicaciones que nos ayudan para poder disminuir la ansiedad, o para alguien que tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También hemos visto que el uso de la tecnología ayuda mucho. Y ya en términos que no son de padecimientos mentales, pues bueno, se dice que el tiempo después de que cumplimos con nuestras tareas y nuestras actividades, el tiempo que nos sobra, que una parte de esa la utilicemos en los videojuegos o en la computadora o en las redes sociales. Ese será el que podemos decir que es el sano o el recomendado. No hay como tal de poder decirles 1 hora, 2 horas o 3 horas, siempre y cuando esto no afecte nuestros funcionamientos, es decir, que no afecte nuestro rendimiento en la escuela, que no afecte nuestro rendimiento en el trabajo, que no afecte nuestras áreas en nuestra vida cotidiana. Si no está afectando y el tiempo que nos sobra lo utilizamos de manera de juego o lúdicamente o en diversión, en la tecnología, no estamos ante ningún problema ni cercano a un problema. Pero si dejamos de hacer cosas de nuestra vida cotidiana, y en lugar de eso estamos utilizando la tecnología o estar demasiado tiempo en los videojuegos, y eso evita que cumplan con sus tareas, que cumplan con sus actividades cotidianas, entonces sí podríamos estar ante un problema. No está como tal reconocida por la psiquiatría o por la Organización Mundial de la Salud una adicción a los videojuegos. Sí hay un trastorno por uso compulsivo de juegos, y este tiene que ver justamente con lo que les acabo de decir, cuando el uso de los videojuegos o de algún tipo de tecnología nos impide llevar a cabo nuestra vida cotidiana. Y si no los tenemos, caemos en ansiedad o tenemos problemas para continuar incluso nuestra vida cotidiana. Entonces, todo aquel tiempo después de haber cumplido con nuestras tareas y con eh, nuestros cuidados de todo el día, puede ser utilizado y no estamos ante un problema. Eh, pero bueno, esto es al final, como se dice, es de dos filos, hay que tener mucho cuidado, el no caer precisamente en un uso compulsivo
o en algo que nos pueda afectar. Eh, Modelar el autocuidado. ¿Cuáles son algunos consejos para autocuidarse? Ya los mencioné algunos, cómo cuidar nuestra salud mental, tener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Normalmente o en muchas ocasiones se utiliza el alcohol o se utiliza el tabaco, que son las sustancias normalizadas y que son de uso común para reducir síntomas. Es decir, alguien que está deprimido a lo mejor descubre que con el tabaco se le mejora el ánimo y se siente mejor, o que alguien que está ansioso descubre que con una pastilla o con el alcohol disminuye esta ansiedad y empieza a usar esta sustancia a manera de automedicarse, a manera de quitarse los síntomas. Si estamos ante algo así, perdón, si estamos ante algo así, eh, hay que pedir ayuda, pero en la medida de lo posible, si nosotros tenemos alguna emoción que nos está desbordando, hay que evitar el consumo de sustancias. Tener buena higiene, toda la salud en general, física, mental, social, empieza por tener buena higiene. Y ahí la ilustración o el dibujito dice lavado de manos, porque ahí empieza la salud. Imagínense que el 80% de las infecciones por microorganismos las podemos evitar simplemente con lavarnos las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño. Con eso evitaríamos hasta el 80% de las infecciones. Entonces, el cuidar nuestro lavado de manos y tener buena higiene tiene que ver con nuestra salud mental. Tener rutinas y espacios definidos para realizarlas. El espacio y el tiempo que ocupamos en tener las rutinas es conveniente. También es conveniente darse tiempos y espacios libres, ¿no? Y establecer horas de descanso y de actividades recreativas de lo que nos guste hacer. Otra vez, lo vuelvo a insistir, dormir 8 horas al día mínimo. Eso es una recomendación general, las 8 horas, al igual que con los videojuegos o como les mencionaba hace un momento. Eh, no hay una hora como tal. Se dice y se sabe que entre más crecemos, dormimos un poco menos. Hay personas que tienen o que con dormir 7 horas, 6 horas es suficiente. Hay personas que necesitan dormir hasta 10 horas, pero el promedio es de 8 horas. Entonces, si nosotros dormimos las horas que habitualmente, que son entre 7, 8, 9 horas, estamos cuidando nuestra salud, estamos teniendo un autocuidado. Procurar realizar y acudir a actividades culturales o actividades recreativas, eso es importante también para poder eh, sacar por ahí precisamente estas emociones, que a veces son positivas y que sería muy bueno que las saquemos a través del arte y la cultura, y a veces también emociones o que son negativas, también hay un mecanismo que se le llama en psicología sublimación, que por ahí sacamos nuestras emociones negativas a través de la pintura o de algún tipo de arte, el canto, la música, el dibujo, etcétera, y que también nos puede ayudar mucho y es un consejo muy bueno. ¿Cuándo va a buscar ayuda profesional? ¿Cuándo sabemos que es necesario? Lo primero es quitarse el estigma. No tiene nada de malo acudir o pedir una ayuda profesional. No es signo de debilidad, no es signo de que esto de que nos vayan a hacer burla o que vayamos a ser señalados por tener un padecimiento. Quitemos eso de nuestras mentes, de nuestras comunidades, de nuestras familias. No tener miedo de acudir al psicólogo, al médico familiar o al psiquiatra cuando esté indicado. Como les decía, ¿cuándo vamos a buscar ayuda? Un indicador importante es cuando estamos dejando de funcionar, cuando estamos dejando de hacer nuestras tareas cotidianas, cuando estoy dejando de ir a la escuela o cuando bajó mi rendimiento ya de manera consistente, cuando no me puedo levantar, por ejemplo, en una depresión y la energía no me alcanza y estoy dejando de ir a trabajar o estoy dejando de hacer las actividades en la casa o mis actividades cotidianas y esto es por más de 2 semanas o 2 semanas en adelante aproximadamente. Si es un día tras otro y es consistente, la mayor parte del día, casi todos los días, es necesario pedir ayuda. Más vale que nos hagan un chequeo y nos digan
que no estamos ante un padecimiento mental y que con algunas medidas de autocuidado se pueda mejorar, o que se diagnostique a tiempo, porque un diagnóstico a tiempo también va a mejorar el pronóstico. Es decir, entre más pronto diagnostiquemos cuando ya hay un problema de ansiedad o depresión, pues también más pronto vamos a salir y mejor va a ser el resultado del tratamiento. Mucho tiene que ver el estigma. Les cuento a manera también de anécdota, platicando con personas del sistema de salud de Canadá, nos decían que tienen ellos allá en Canadá, como seguramente muchos de ustedes lo saben y lo conocen, un buen sistema de salud, en donde tienen oferta para atender a mucha o a gran parte de la población. Pero resulta que en salud mental o en padecimientos mentales no acuden. Y empezaron a indagar el por qué no acudían las personas y la respuesta es por estigma. Entonces, imagínense que en este país tienen los consultorios, los médicos, los medios para atenderse en su salud mental o cuando pierden la salud mental en un padecimiento mental, pero hasta el 60-70%, es decir, hasta 7 de cada 10 no acuden o no acuden a tiempo por estigma. Por eso se los cuento, porque es muy importante que no sea el estigma la barrera que nos impida llegar a eh, tomar o pedir ayuda a tiempo. Más vale que nos digan que no tenemos nada a que estemos ante un padecimiento, lo dejemos crecer y hasta que tenemos problemas graves ya acudamos al médico o acudamos a pedir ayuda. Les cuento otro caso que es desafortunadamente común en la República Mexicana y con los jóvenes, que son los que usan las famosas o llamadas metanfetaminas, los estimulantes tipo anfetamínico, dicho de otra manera, las tachas, el cristal o este tipo de sustancias. Este tipo de sustancias eh, cuando inician su consumo, podemos no darnos cuenta. Hasta como a los 5 o 6 meses, cuando el consumo es continuado, empiezan a tener síntomas de alucinaciones. Y cuando tienen estas alucinaciones, es cuando acuden al médico porque una alucinación es muy aparatosa. Entonces, si nosotros hubiéramos rastreado o observado el comportamiento, hubiéramos visto estos indicadores o estos signos que les he platicado, o simplemente hubiéramos estado en la certeza del autocuidado, con esta diapositiva anterior que les ponía, con esta tablita, con que tuviéramos certeza de eso, probablemente eh, el daño primero de la sustancia, si es que es ingerida, va a ser menor. eh, Tal vez no se enganchen y si se llegan a enganchar, pues finalmente esto va a ser el autocuidado una reserva para nosotros para poder responder también mejor a un tratamiento. Entonces, que no sea el estigma y que no nos esperemos a estar muy mal para pedir ayuda. En cuanto eh, nosotros tengamos un problema, si no hay en casa la manera de comentarlo, si no lo queremos comentar en casa, podemos hacerlo con nuestros eh, 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 pares, con nuestros compañeros en la escuela, con nuestros compañeros en el trabajo. Y aprovecho para hacer el comercial que los invitamos al eh, la tutoría entre iguales que se está estrenando en el Colegio Madrid, que es algo que la evidencia científica ha respaldado. El que podamos platicar con nuestros pares nos ayuda muchísimo. Esto es que entre ellos se puedan ayudar cuando es en la escuela y entre nosotros también, los padres de familia, los maestros, el personal administrativo de la comunidad del Colegio Madrid, el que entre pares nos podamos entender. Es decir, es más fácil, por ejemplo, yo como padre de familia, que pueda platicar con otro padre de familia qué es lo que me está pasando y a lo mejor me ayuda a pedir ayuda, que con eso puede ser a veces suficiente o a veces nada más con escuchar puede ser suficiente. Ahora imagínense si esto lo implementamos, que es lo que hace la tutoría entre iguales, TEI, se abrevia, que es precisamente que nuestros hijos, nuestras hijas puedan hablar con sus iguales, con sus pares, sobre sus emociones, sobre el estigma justamente y sobre lo que están
pasando y sintiendo. Eso va a ayudar mucho a que cultivemos y cosechemos una muy buena salud mental. Y bueno, finalmente, antes de terminar, esta es la última diapositiva. La salud mental es parte del bienestar general y que al cuidarla se fomentan ambientes familiares más sanos y armoniosos. Es decir, es una parte, al día de hoy lo sabemos, después de la pandemia lo sabemos, que la salud mental es parte fundamental de nuestras vidas, que sin salud mental no hay salud y que es necesario cuidar esta salud mental. No esperar a enfermar, no esperar a tener un síntoma grave, no esperar a tener alucinaciones, no esperar a que alguien se corte, no esperar a que alguien tenga un intento o una conducta suicida, no esperar a que alguien empiece a consumir sustancias y huela alcohol o huela a cigarro o huela a cannabis para entonces tomar cartas en el asunto. Si nosotros tenemos estos indicadores y fomentamos la comunicación, una comunicación abierta, como lo mencionaba desde un inicio, y nuestros hijos y nuestros padres nos ven que nos estamos cuidando, que fomentamos este autocuidado, pues bueno, ellos, como ustedes saben, una de las mejores maneras de enseñar es con el ejemplo, y eso lo van a ver nuestros hijos y lo van a empezar a repetir de una manera consciente, pero también inconsciente. Entonces, demos la importancia a la salud mental, no dejemos atrás todos aquellos estigmas eh, patriarcales en donde decían el hombre no tiene que llorar y tú eres machito y no puedes decir que no, y la mujer tiene que ser así, y todas esas cosas que en realidad no ayudaban mucho a que nosotros expresáramos nuestras emociones. Al día de hoy tenemos que modificar eso como sociedad, como comunidad, tenemos que modificarlo en las familias. Se vale expresar las emociones, hay que ayudarle a los niños, a los más niños, niñas, adolescentes a expresar, a reconocer sus emociones, a ponerles nombre y a que no tengan miedo de decirlas cuando las sienten o cuando las están padeciendo, cuando ya es una emoción negativa. Entonces, tomemos en cuenta todas estas cosas, haciendo un pequeño resumen, el fomentar el diálogo, el validar emociones, el cuidar nuestro sueño, el hacer actividad física, el tener una alimentación saludable, incluida una buena hidratación, el tener actividades y el tener cosas programadas y el estar monitorizando entre todos en el sistema familiar cómo están nuestras conductas o algún cambio en el comportamiento, van a hacer que tengamos una buena salud mental. Y en el caso de perderla o de pensar que la estamos perdiendo, tomar de inmediato el teléfono, tomar de inmediato las redes o tomar la consulta con un especialista para que sea detectado a tiempo y tratado a tiempo y por lo mismo tengamos un mejor pronóstico. Les agradezco mucho y estamos atentos a las preguntas que puedan tener. Nos interesa mucho saber qué piensan de esto, de la salud mental, cómo pueden participar, cómo podemos participar como comunidad eh, y qué dudas podrían tener como comunidad en el colegio. Muchas gracias a todos. Buena tarde. No me despido porque estoy por contestar algunas de sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Pues ha sido muy puntual, muy claro en cuestiones que parecerían sencillas, ¿no? Pero que a veces es, si no complejo, que hay que sostenerlas, ¿no? No iniciar y luego abandonar, sino hacer una cuestión de hábitos, probablemente. Eh, los invitamos a que externen sus dudas, sus preguntas. Tenemos aquí una pregunta. Dice, buenas tardes. Sería importante decir que estos síntomas tienen que ser repetitivos y cuánto deben durar para pensar en un problema, lo pone como pregunta, ya que durante el proceso de desarrollo de la adolescencia muchos de estos comportamientos son naturales. Muy buena pregunta, muchas gracias por esta pregunta. En efecto, muchas veces es normal y eso es donde viene la parte de validación. Es normal que un día estemos tristes, es normal que un día estemos enojados todo el día. Es normal también que un día queramos jugar todo el día o que incluso un día no queramos ir a trabajar o ir a la escuela.
de cuando en cuando son comportamientos naturales en las etapas de la vida diferentes, pero hablar de esta consistencia. Cuando son más de 10 días, siendo técnicamente específicos, lo que nos dicen los manuales de la Organización Mundial de la Salud es que son 10 días. Y son 10 días en donde la mayor parte del día, casi todos los días, es decir, durante 10 días seguidos, tenemos el malestar, es posible que ya estemos ante un padecimiento. Si la conducta es aislada y no es consistente, eh, podemos tomar precisamente, parar nuestras antenitas, vigilar, estar atentos, escuchar, platicar, ver qué está pasando. Pero si esto no es consistente, estamos ante comportamientos naturales. No es lo mismo, también dependiendo la edad, y es muy cambiante en las etapas del desarrollo. Por ponerles un ejemplo, a los 4 o 5 años todavía es común que, y dentro de cierta normalidad, que los niños tengan amigos imaginarios. Pero, y ahí no lo vamos a tomar como un síntoma si esto no es consistente, o porque es esperado en esa etapa. Pero si alguien de CCH o de la secundaria está teniendo un amigo imaginario y está realmente y consistentemente creyendo que existe este amigo imaginario, probablemente estemos ante un problema. No estoy diciendo que ya estamos ante un problema. Entonces, en la mayoría de los casos, en ansiedad y depresión es tener síntomas de tristeza, poca energía, alteraciones en el sueño, en la alimentación, durante 10 días seguidos, casi todos los días, la mayor parte del día. Si no se cumple eso, probablemente no estemos más que ante la aparición de algún signo o síntoma que con medidas de autocuidado podría mejorar. Hay conductas como las alucinaciones, que esas sí no vamos a esperar 10 días. Es importante que ante tener una alucinación, alguien que está escuchando voces o que está viendo cosas que no son, sí podamos tomar acciones de inmediato o ante una conducta suicida. Si alguien manifiesta una idea o una conducta suicida, tampoco vamos a esperar 10 días. Hay que tomar acciones de inmediato. Entonces, excepto estas dos, la gran mayoría hay que esperar a que sean consistentes y que no nos hagamos tampoco autodiagnósticos, que es muy común, que más bien vayamos con un especialista que nos pueda hacer un diagnóstico, un médico, un psicólogo o un psiquiatra cuando es necesario. Gracias, doctor. Sí, parece que, bueno, justo cuando inicia habla de una escucha activa, ¿no? Ese es también un buen elemento para, pues, consultar y no darse, pues, esta situación donde se hacen autodiagnósticos, porque estamos invadido a través de los dispositivos electrónicos. Casi que cualquiera podría diagnosticar con estos reels que dicen qué es lo que pasa y no necesariamente, ¿no? Cómo tomar cierta información que sirva para acudir con el especialista, o sea, otorgarle a quien ha estudiado tantos años de medicina, psiquiatría y que tiene una experiencia clínica para poder atender lo que hay que atender, ¿no? Esta escucha activa, la comprensión y las conversaciones regulares que usted mencionaba hace un momento, ¿no? Dice otra de las preguntas, dice, hay niñas y niños en la escuela que ya tienen algunos problemas de salud mental, neurodivergentes como TDAH, y los demás padres no se informan y son sumamente intolerantes y les piden a sus hijas e hijos que no les hablen. Falta educación para que no los segreguen y los aíslen. Sí, muchas gracias por comentar esto. Tiene mucho que ver, sí, con el estigma, como les decía hace un momento, precisamente. Y el estigma, ¿cómo lo vamos a derrotar y cómo vamos a hacer esto? Con información. Como bien lo dice aquí quien manifiesta este comentario, no se informan muchos padres, madres de familia, no porque no lo tenga yo en casa, no me voy a informar. Es importante que todos estemos siempre atentos a través de aquí, de las plataformas del colegio, siempre se ha abierto mucho la información
y si no, también buscarlo nosotros, por supuesto. No, no es nada raro, no solamente en la escuela, sino incluso en el trabajo o en todas las áreas donde nos desempeñamos, que tengamos algún compañero, algún par con alguna neurodivergencia, como bien lo menciona, de cualquier tipo. Los trastornos del espectro autista, que a veces son muy sutiles y son difíciles de diagnosticar y mucho más difíciles de comprender para los pares, pero siempre es importante, por supuesto, la tolerancia, pero esta se va a dar a través de la información, el que tengamos información, el que seamos incluyentes. El colegio se ha caracterizado por ser muy incluyente, justamente, pues es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como padres de familia, el podernos informar, el poder avisar también a tiempo, porque a lo mejor nosotros lo podemos ver como una conducta que no puedo tolerar hacia mi hijo, pero si preguntamos, en algunos casos, a lo mejor es precisamente un padecimiento y hasta podemos ayudar. Quizá no se habían percatado en la familia o en la escuela y podemos ayudar precisamente a través de nosotros, no como tal de hacer un reporte así de lo voy a reportar, pero sí de decir, estoy viendo un comportamiento, como uno de los signos que mostraba yo al principio, ¿no? Una alteración en el comportamiento, hay que compartirla con la comunidad, con los maestros, con los demás, y hay que informarnos porque en efecto es muy común que se estigmatice inmediato, incluso a quien no tiene un padecimiento, lo llegan a estigmatizar y a partir de ahí viene la intolerancia y vienen mucho más problemas y se genera un problema de salud mental en donde a veces no lo había. Gracias, doctor. Dice, después de la pandemia, los chicos han mostrado emociones o actuaciones que antes no tenían. ¿Cómo saber si es un trastorno o no? Muchas gracias por esta pregunta. También es muy conveniente. En efecto, no solamente los chicos, sino toda la población en general. Algo que destapó mucho la pandemia fue los trastornos de ansiedad, principalmente en los niños, niñas, adolescentes. Es decir, la ansiedad es un mecanismo de defensa ante el peligro. Ante una situación peligrosa nos ponemos ansiosos para nosotros poder responder a este peligro. Cuando pasó la pandemia, cuando pasó el COVID, se descompuso este sistema en muchos de nosotros, me incluyo. Y entonces al descomponerse caemos en ansiedad. Y sí, muchos de nuestros niños, niñas, adolescentes experimentaron y lo que vimos en general fue que hubo más problemas de ansiedad en niños, niñas, del tipo de crisis de ansiedad. Muchos de ellos, incluso al estar confinados por mucho tiempo, a la hora de salir tuvieron como una especie de saturación de estímulos y eso les provocaba ansiedad. No podían ir a fiestas o iban a un lugar donde había gente y se manifestaba la ansiedad. En efecto, ¿cómo saber si es un padecimiento o no? Cuando les decía, estos signos, estos síntomas se presentan consistentemente la mayor parte del día, casi todos los días, durante 10 días. Si es así de consistente, sería conveniente pedirle ayuda a un profesional para que nos diga si estamos ante un padecimiento que requiere un tratamiento o si estamos ante algunos síntomas que con autocuidado pueden solucionarse. Gracias, doctor. Todo esto de lo que nos habla se aplica también para los adultos, no solamente para los chicos. Como bien dice, uno también tuvo ciertas alteraciones, ¿no? La población de adultos también. El confinamiento detonó a lo mejor cosas que estaban ahí y que, bueno, se exacerbaron. Eh, ¿Por qué la ansiedad está tan visible en alumnos de primaria? Algunos alumnos de 10 y 11 años incluso están medicados contra depresión o ansiedad. ¿Esta será la tendencia? Sí, esta se viene a conectar con la pregunta anterior. En efecto, vimos un aumento en la ansiedad en nuestros niños, niñas, adolescentes y de crisis de angustia. Y si hay una tendencia, o hubo una tendencia a la alza, en la medida que se han estado tratando, afortunadamente se responden, a esa edad también responden muy bien al tratamiento. Cuando son
tratados, ya sea con fármacos o sin fármacos. No todos los tratamientos incluyen fármacos, eso ya lo decide el especialista o el médico, pero cuando son tratados, responden muy bien. Entonces, sí, ahora la tendencia ya va hacia abajo, es decir, va hacia que ya están disminuyendo estos padecimientos. Creo que es muy visible en los alumnos porque afortunadamente sí hemos ya avanzado en la expresión de las emociones y a esa edad nuestros niños y niñas no tienen mucho problema si se sienten en ambientes seguros de expresar estas emociones. Entonces, es por eso que lo vemos a esas edades, porque es ya resultado precisamente también de esto que nos está pasando y de toda esta información que está llegando y que se hable más de salud mental. Y a esta edad los niños, las niñas no tienen muchos problemas porque todavía no conceptualizan del todo el estigma y entonces ellos dicen, me siento así, me siento ansioso y lo manifiestan de inmediato. Entonces, no quiere decir que en las demás edades, como dice la maestra Aura, no exista. Incluso en los adultos también vimos la aparición de ansiedad y depresión post pandemia, pero sí, la tendencia es que subió, aumentó las crisis y la ansiedad de nuestros niños, niñas, adolescentes, pero afortunadamente esta tendencia ya va hacia la baja y quedamos con esta fortaleza que le llamamos usualmente la resiliencia. Es decir, nos hemos manifestado como una sociedad resiliente ante la pandemia y la tendencia es ahora que justo esto, que ahora estemos platicando de salud mental, cuando a lo mejor antes de la pandemia no hubiéramos tenido una plática como esta. Gracias, doctor. Exacto. Por ahí dicen que lo que no se habla hace síntoma, ¿no? Em, Felicidades, muy buena conferencia, gracias. En los casos que veo a mi adole- en los casos que veo a mi adolescente entre semana bien, feliz, pero el fin de semana no quiere salir de la casa. ¿Es normal? Cabe mencionar que entre semana llegamos a casa a las 10 de la noche. Sí, bueno, justo eso, como comenzábamos al principio de la plática, hay que establecer nosotros nuestros horarios y nuestras actividades. Si estamos en esas actividades y vemos una alteración en el comportamiento, si es muy marcada los fines de semana, habría que ver cuál es el cambio de medio ambiente durante los fines de semana que está manifestando o probablemente también el fin de semana se siente cómodo para o cómoda para manifestar estas emociones, o se siente más libre de ejecutar o de no ejecutar ciertas cosas y por eso es que los vemos el fin de semana. Y entre semana está demasiado estructurado y no nos da tiempo ni a unos de manifestarlo, ni comodidad de manifestarlo, ni a los otros de observarlo, porque estamos en un ritmo un poco acelerado, frenético entre semana y el fin de semana nos damos permiso. Entonces, puede ser que las circunstancias estén modificando los fines de semana y que entre estas modificación de circunstancias esté que se sienta más cómodo o cómoda el niño, niña, adolescente y que entonces sea donde se permita expresar esta sintomatología o estas molestias. Habrá que poner atención si es algo así o simplemente estamos ante también cambios propios de la edad. Gracias, doctor. Dice, ¿qué tanto sirve acudir a un psicólogo o a algún especialista si detectas signos de ansiedad o depresión, pero los chicos se niegan a ir? ¿Qué se puede hacer en estas situaciones? Claro, hay que favorecer definitivamente la expresión de las emociones. Cuando nosotros estamos viendo con mucha claridad que ellos tienen un problema, ya sea de depresión o de ansiedad, y que para nosotros es muy claro, pues en realidad nosotros como responsables y ellos menores de edad somos los responsables de su salud. Entonces, hay que llevarlos, hay que hacer que acudan al médico, al especialista. No tiene que ser de inmediato con un psiquiatra, puede ser con un médico con quien ellos se sientan cómodos, puede ser con un psicólogo con quien ellas se sientan cómodos y cómodas.
antes de decir, porque también muchas veces el temor es por el estigma. Otra vez me voy al estigma, ¿no? Que decir, me van a amarrar, me van a dejar encerrado, es que cuentan tantas historias, me van a medicar y voy a quedar como zombie. Y son tantas mitos que de repente se hacen que es de donde se generan los miedos. Muchas veces desde el miedo inicial de ver la bata blanca y decir en los niños, me va a inyectar el doctor, muchas veces incluso uno como médico es el coco porque dicen, si no te portas bien te voy a llevar con el doctor y si no te pones suéter te van a poner inyecciones y mira, ya le estoy marcando al doctor. Entonces, también esto sucede con la salud mental igualito, ¿no? Así de, si tú no cambias ese comportamiento, te voy a llevar al psiquiatra y te voy a llevar con el loquero porque eso ya es de locos. No, hay que generar otro ambiente y otro tipo de comunicación, convencerlos en la medida de lo posible, buscar que razonen, que compartan con nosotros, que se sientan cómodos y llevarlos, y es nuestra responsabilidad como adultos, cuando ellos son menores de edad, el acercarlos a un servicio de salud mental para que sean ahí valorados. Gracias, doctor. Dice, ¿cuándo saber que los trastornos son reales y cuándo distinguir en qué nos estamos volviendo padres e hijos de cristal? Es que estamos siendo muy débiles confrontando la realidad, por eso, por esto de querer que todo sea ideal, perfecto y a nuestra comodidad. Sí, este comentario es muy interesante porque en efecto, dicen que nadie sabe sabiendo ser padre, pero sí podemos estudiar y sí podemos informarnos, justo como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Y ese también es responsabilidad de nosotros, el informarnos, el poder, como les decía yo, tener estas medidas de autocuidado, el poder tener cuidado, su higiene del sueño, desde eso hasta poder compartir las emociones en la mesa, son conforme o cosas que vamos con las que vamos a conformar nuestro sistema. Eh, sí, venimos muchos de nosotros, de los que ahora somos padres, de otras circunstancias, de un México diferente en otro tiempo y en otro espacio. Yo suelo llamarle, antes del TLC, antes del Tratado de Libre Comercio, veníamos con mucha crianza de otro estilo, en donde todavía estaba el chanclazo o estaba la cachetada o el zape en algunos casos y que todavía lo siguen defendiendo algunos como medidas de poner límites o como maneras de poner límites. Sin embargo, toda esta comunicación, los estilos de crianza han cambiado, la velocidad y desde luego todas las presiones económicas se han modificado, estamos ante otras circunstancias. Entonces, yo creo que es una danza de acuerdo a nuestras circunstancias. De repente hay que apretar un poquito más, hay que ser flexibles a ciertas edades, hay que prepararse, hay que estudiar el desarrollo normal o hay que leer acerca del desarrollo normal de las etapas en las que están nuestros hijos. Y, por supuesto, pues ser amorosos. Cuando vienen los límites con violencia o cuando vienen los gritos, muchas veces es porque ya se nos acabaron las herramientas amorosas para tratar o para solucionar algunos conflictos. Y en efecto, también caemos como padres a veces en la comodidad. También hay que observarnos a nosotros en muchas ocasiones, ¿no? En donde llegamos muy cansados del trabajo, de una jornada extenuante de todo el día y es más cómodo pues, ponerles una película, es más cómodo dejarlos de los videojuegos, darles la tableta para que se distraigan ahí, o darles todo para que no me estén diciendo, no me estén molestando. Entonces, oye, que quiero esto, sí, tómalo, quiero esto, sí, también, sí, todo esto, pero más por comodidad de nosotros, porque ya llegamos cansados. También hay que reconocer si es por ahí, como bien lo manifiesta el comentario. Entonces, es una situación de, primero, el autocuidado y después de el poder conocerse y el poder comprenderse y aceptar nuestra realidad y buscar maneras de cambiar esa realidad. Sí, justo se podrá cambiar esa realidad ya una vez que se tienen esos hábitos
digamos, disruptivos o malos hábitos, bueno, no quisiera poner la palabra malos hábitos, pero estos hábitos que van en contra de una buena salud mental, ¿no? Se podrá y por lo menos intentarlo, ¿no? Hace un momento decía ser firmes en estos hábitos y lúdicos, ¿no? Para que no sea difícil para ambas partes y estos jaloneos que después se dan. ¿Cómo quitar, por ejemplo, cuando se ha dado los celulares, los iPads, los videojuegos, porque llego cansada, porque ha sido una jornada difícil y se ha hecho un devenir cotidiano, ¿no? Cómo reeducarnos sin que, bueno, uno pierda en ese intento de hacerlo, ¿no? Dice, felicidades, muy buena ponencia. Dice, ¿puede poner el penúltimo cuadro, por favor, donde vienen todos los apartados en dibujos? Y también mencionaba de una app. ¿A qué se refería? Más que aplicación, a ver, es esta, supongo la que me estaba pidiendo. Ahí la ven. Sí, esta es una tablita que bien podría uno imprimir y poner ahí. La de la jarra y el plato del buen comer y la jarra del buen beber se encuentran con mucha facilidad en Internet. Y también es conveniente que las puedan imprimir y que las tengamos ahí, pero no nada más imprimirlas y tenerlas ahí, sino por supuesto tratar de llevarlas a cabo, así como la higiene del sueño. Eh, Esta tablita o estos son algunos de los consejos más importantes para el autocuidado. Aplicaciones hay distintas, hay muchísimas aplicaciones, desde aplicaciones que vienen con los celulares, algunas que vienen con los relojes inteligentes, algunas otras son ya más sofisticadas y son en la computadora y con aparatos más sofisticados para hacer mediciones que ya lo hacen incluso los deportistas de alto rendimiento, pero habríamos de buscar la que más se adecue a nuestras necesidades y a nuestros dispositivos, porque también depende mucho de los dispositivos. Entonces, no me atrevería yo a recomendar una aplicación en específico, sino más bien una aplicación que a nosotros sea la que nos funciona y con la que nos acomodemos. Em, para el sueño, los relojes inteligentes tienen muy buenas aplicaciones para ayudar con la higiene del sueño, el despertar, el dormir y todo esto, cómo fue la calidad de nuestro sueño. Actualmente ya se cuentan con aplicaciones muy fácil o muy accesibles para medir eso, incluso la cantidad de pasos y la actividad física que hacemos, la cantidad de agua que tomamos, las calorías, conforme nos vayamos acomodando. Hay quien gusta de usarlas mucho y a través de ahí, y hay quien con que le cuente sus pasos al día y que cumpla sus metas, con eso puede ser suficiente. Tienes tu micrófono apagado, Aura. Gracias. ¿La app es para hacer ejercicio? Sí, algunas de esas vienen como complementos es decir, algunas son para hacer ejercicio y vienen como complementos en cuidar el sueño y la alimentación, o al revés, son aplicaciones que son para el sueño y para la alimentación y además viene también para el ejercicio. En general ya vienen como tréboles donde incluyen alimentación, sueño, actividad física, la mayor parte de las aplicaciones. No es necesario que usemos todas, todo junto, es un poco complejo también decirles, pero con que agarremos una hojita de ese trébol y lo podamos seguir, ya estamos en el autocuidado. Exacto, que no sea todo de repente porque puede ser abrumador, ¿no? También para las familias. Em, y nada, pues muchas gracias, nos están poniendo, doctor. Felicidades por la presentación. Bueno, yo creo que con esto nos quedamos. Hay cosas que seguramente podrán pensar y podrán analizar y bueno, la invitación está, ¿no? A tener estos elementos para cuidar nuestra salud mental. Yo cerraría nada más con todo esto que dijo, doctor, el fomentar ambientes familiares sanos, amorosos, creativos y vitales. Me parece que
es lo que engloba mucho de lo que ha estado compartiéndonos, doctor. Y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias también a Victoria Elías, que está en los controles técnicos. Y pues muy buenas tardes y continuamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Ana, no sé si quieras, bueno, despedirte nada más. Gracias, doctor. Sí, solo darle las gracias al doctor Quijada, que como siempre nos enseña muchísimas cosas y aparte siempre está apoyando al colegio, y a todos ustedes por haber participado en esta conferencia y esperamos que sigan haciendo. Gracias a todos.